Bueno, chiquillas, mucho gusto, buenas tardes. Tuvimos una primera reunión hace ya varias semanas atrás, así es que hoy día nos reencontramos y vamos a conocer la oferta programática del gobierno en temas de mujer, ¿cierto? La agenda mujer. Así que igual que la vez anterior, la idea es que vayamos conversando, que puedan opinar, interrumpir, ya sea por chat o por audio, ¿ya? Así es que vamos a conocer las políticas de género, ¿cierto? Algunos programas, pero antes de hablar de los programas en específico tenemos que conocer la perspectiva de género, porque cómo salen estas políticas, estos programas, por qué el enfoque de género, eh, y estos lentes del género que aparecen ahí, ¿ya? Cuando hablamos de ponerse los lentes de género es para ver la realidad desde esta perspectiva. El tema de género además es una metodología de análisis, ¿ya? Para poder comprender las brechas, las desigualdades. En la primera clase hablamos de las brechas, las inequidades y eh, las barreras de género, ¿cierto? ¿Por qué habían estas desigualdades, estas brechas, estas diferencias? Que más que diferencias eran inequidades, desigualdades. Pero para comprender eso tenemos que ponernos los lentes de género y analizar la realidad desde esa perspectiva. Así que vamos a ver este video que es argentino, pero que nos sirve mucho para comprender qué es la perspectiva de género, ¿ya? Veámoslo, Miguel. Ya, vamos, dame un segundito. Estaba ahí dándole acceso a las ¿Van alumnas llegando más que personas? venían llegando, sí. Ya. Para... Sí, aquí tenemos 15. Hola, buenas tardes, se siguen sumando. Ya. Hola, buenas tardes. Ya, mucho gusto. Vamos a ver entonces este video de la perspectiva de género. Pongan harta atención, chiquillas, para que podamos analizar. Oh, un segundito. ¿Están viendo Ahí sí. Ya. Identificar los contenidos de las capacidades. ¿Se escucha bien? Sí. Okay. Ley Micaela 27.499. Ley de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia por motivos de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado Nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ley Micaela y transversalización de la perspectiva de género en el Estado y en las políticas públicas. El Estado argentino reconoció la urgencia de formar en la temática de género y violencia por motivos de género a agentes, funcionarios, funcionarias y funcionaries a través de la Ley 27.499. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado en 2019, es el responsable de certificar los contenidos de las capacitaciones a integrantes de la Administración Pública Nacional. Hoy, todas las provincias adhieren a la Ley Micaela, que mediante la formación contribuye a transversalizar la perspectiva de género en el Estado. ¿Qué significa transversalizar? Significa que el Estado asume la responsabilidad de incluir la perspectiva de género en todas sus acciones y avanzar en la construcción de políticas públicas capaces de transformar las estructuras desiguales existentes. Es decir, que la igualdad de género es el principio que guía el diseño, la ejecución y la evaluación de todos sus planes, programas y proyectos. Por eso, todos los organismos estatales tienen el desafío de reflexionar y revisar sus formas y hábitos de trabajo, a fin de consolidar culturas laborales y políticas públicas justas y equitativas para todos, todas y todes. ¿Qué implica incorporar la perspectiva de género en el trabajo cotidiano? Pensar y planificar políticas públicas desde una perspectiva de género. Revisar la composición de los equipos de trabajo, los roles y las funciones que cada cual desempeña, teniendo en cuenta su género, y preguntarnos: ¿hay compañeros trans en mi trabajo? ¿Quién sirve el café? ¿Cómo se valora la palabra de mujeres y personas LGTBI+ en las reuniones? ¿Quién suele limpiar y ordenar las oficinas? ¿Cómo son nombradas las personas?
¿Cómo actuamos frente a los supuestos chistes y comentarios sexistas? Es fundamental no reproducir estereotipos de género. Por ejemplo, cuando se afirma que las mujeres son mejores cuidadoras en el hogar y los varones en la toma de decisiones en el ámbito público. Es importante tratar con dignidad a todas las personas, respetar su identidad de género autopercibida y nombrarlas con el nombre de pila que se identifican. Y también implementar, en respeto a la diversidad y a la Ley 26.743, que busca garantizarla, formularios inclusivos donde se reemplace el sexo por la identidad de género y se utilicen, además de las categorías padre y madre, integrantes de la familia y o personas adultas responsables. Transversalizar la perspectiva de género en el Estado es fundamental para lograr una sociedad libre de discriminación y violencias por motivos de género. Una sociedad más justa e igualitaria para todas, todos y todes. Es un tema reciente. ¿Ya? ¿Vuelvo entonces? Sí, vuelve a la presentación. Ahí. Ya. Eso, entonces la perspectiva de género, como nos decía este video argentino, ¿cierto? Tiene que ver con que el Estado asume la responsabilidad de asumir esta perspectiva de género y analizar los programas y políticas para ir reduciendo las brechas e ir aumentando la igualdad y evitando la discriminación, ¿ya? Entonces, eso es, en síntesis, esta perspectiva de género que, como bien señalaba el video, se capacita a los agentes del Estado, a los funcionarios de todos los poderes y se incorpora, ¿cierto?, este enfoque. Bueno, en Chile también se hace, ¿cierto? Solo que el video era bastante ilustrativo y pedagógico, por eso lo ocupé. Pero en general, en términos generales, eso es lo que se hace en el Estado, ya en los temas de género. Y, bueno, como nos señala el programa, tenemos que ver varias cositas en relación a los programas y las políticas. ¿Ya? Vamos a sintetizar, obviamente ustedes se quedan con la presentación, pero es importante que vayamos dialogando, así que también les invito a ir chateando o tomando el micrófono. El enfoque de género, entonces el Ministerio de la Mujer, que es como el encargado de promover esta igualdad, es fundamental aquí este ministerio, porque es el que da la línea para que los demás ministerios vayan también asumiendo este compromiso. Y evitar la discriminación y eliminar la violencia debido a los temas de género. La violencia es importante decir que no siempre, bueno, ustedes saben, ¿cierto? La violencia física, sexual, es económica, pero también hay formas sutiles de violencia, como señalaba el video, el sexismo, por ejemplo, o el lenguaje discriminatorio, o el sexismo de cosificar a las mujeres, o de invisibilizar a las personas trans, etc. Entonces, hay distintas formas y mecanismos de violencia, ya no es no siempre es tan evidente, ¿ya? Eso es importante que lo veamos. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de la Mujer? Es trabajar por la igualdad sustantiva de derechos. ¿Ya? La vez pasada también hablamos, y me imagino que lo habrán hablado en otro módulo, que es lo que es la igualdad sustantiva, ¿cierto? Que decíamos que la igualdad sustantiva es la igualdad concreta, de trato, de hecho, o sea, la igualdad que se vive en las relaciones humanas día a día. No es una igualdad formal, sino que es una igualdad de hecho. ¿Qué más hace el Ministerio de la Mujer? Bueno, promueve una vida libre de violencia, promueve la autonomía de las mujeres en todos los ámbitos. Autonomía física, de poder decidir sobre tus derechos sexuales y reproductivos, la autonomía económica, de que seas o avancemos hacia la independencia económica de las mujeres, la autonomía política, que seamos capaces de conocer y tomar decisiones y participar en la vida política y ciudadana del país,
en general la autonomía de las personas, ¿ya? Lo otro importante del Ministerio de la Mujer es promover la corresponsabilidad, ¿ya? ¿Qué es la corresponsabilidad? Lo vamos a ir viendo de a poco, pero en principio vamos a decir que es que los temas de los cuidados de las personas, el cuidado de niños, de personas con discapacidad, de personas mayores, debiera ser responsabilidad de toda la sociedad, no solamente de las mujeres. ¿Y qué más promueve el Ministerio de la Mujer? Es un cambio social y cultural para avanzar efectivamente en los temas de equidad de género. Esto pasa por cada persona, pero también pasa porque el Estado se comprometa, ¿ya? Eso es como lo mismo, ya. ¿Cuáles son los enfoques o cómo, de a dónde aparece todo esto? Ya ahí siguen saludando algunas chiquillas. El enfoque, como bien señalábamos también la vez anterior, hay instrumentos internacionales, ¿ya? Instrumentos internacionales que Chile ha suscrito, por lo tanto hay compromisos internacionales que nos obligan a trabajar en estos temas de género que los estados tienen la obligación de trabajar y de asumir. Hay convenciones que entonces nos imponen estos temas. Nosotros los vamos, cada país lo va adaptando a su realidad. Justamente cada país tiene su propia dinámica y este otro enfoque de la interseccionalidad o la interculturalidad tiene que ver con que la sociedad es diversa. Incluso por eso lo correcto sería hablar del Ministerio de las Mujeres, para darle más énfasis a que hay mujeres indígenas, hay mujeres migrantes, hay mujeres pobres, hay mujeres con menos educación, hay mujeres con más educación, hay mujeres trabajadoras, mujeres estudiantes, mujeres jóvenes, mujeres adultas mayores, y las discriminaciones tienen que ver con eso también. Una mujer con discapacidad y de menores ingresos, que viva en situación de pobreza, puede ser más discriminada que una mujer, a lo mejor también con discapacidad, pero que posee mayor educación y mejores ingresos, por ejemplo. A eso se refiere la interseccionalidad, que se van sumando factores que hacen más grave la discriminación. Y entender que las mujeres son diversas, ¿ya? Y el territorio, que tiene que ver con que también los territorios son diversos y que las instituciones funcionan en cada territorio, ¿cierto?, de manera propia. Cada territorio tiene sus organizaciones, su cultura, su historia también. Entonces, eso también es un factor que influye. Veamos este video que habla del primer programa que vamos a revisar, que es la violencia, ¿ya? Para entender que la violencia se da en los espacios privados, pero también en los espacios públicos. Entonces, a ver, Miguel, si podemos ver este video que habla de la violencia. ¿Ya? Chiquillas, vayan comentando en el chat, como les digo, la idea es que vayamos participando y haciendo consultas o haciendo algún aporte. Porque ya me decían que llevan varias clases, entonces ya tienen bastantes elementos de análisis. La violencia contra las mujeres está en todos los espacios privados y públicos. Nos afecta a mujeres y hombres como sociedad, pero también nos afecta como Estado. Los casos de violencia de cualquier índole hacen que aumenten los costos del sistema de salud, el sistema de justicia y el sistema de bienestar social. El impacto de esta problemática a las empresas es producto de un ambiente laboral de acoso, discriminación o subestimación de capacidades, y especialmente por la violencia que sufren algunas mujeres en el hogar, incide directamente en el aumento de costos y reduce la rentabilidad. Se producen pérdidas por concepto de faltas, atrasos, permisos y presentismo de agresores, víctimas y testigos.
El acoso sexual en el espacio laboral está considerado como una forma de abuso sexual y psicológico. Sean tocamientos, manoseos, bromas, insinuaciones o comentarios obscenos que pueden provenir de jefes o compañeros de trabajo. Otros tipos de violencias laborales contra las mujeres incluyen una menor paga por el mismo trabajo que a un hombre, cambios o aumentos de funciones, sobrecarga de trabajo, sanciones, tareas denigrantes, bloqueo de iniciativas, chantajes por ascensos y otras acciones. También ocurre la violencia en la publicidad, en la que la imagen de la mujer es expuesta como mujer objeto, siendo una forma de violencia bastante común, que se presenta de forma sutil, subliminal y normalizada. Violencia que se expresa con imágenes denigrantes de mujeres, burlas, comparaciones y calificación de su aspecto físico. Asignación de comportamientos, imágenes sexistas y estereotipadas de las mujeres que fomentan acciones violentas contra ellas. Los espacios de trabajo deben ser lugares seguros para todas y todos. Las empresas deben buscar el bienestar y convivencia armónica de todos sus empleados. Un mundo mejor es posible. Juntos podemos detener la violencia contra las mujeres. Visita la web www.ahkprevention.org. Haz que tu empresa participe y se certifique como lugar seguro frente a la violencia contra las mujeres. Parar la violencia contra las mujeres está en nuestras manos. Yo me uno. Y públicos. Ya. Entonces volvemos a compartir. Ahí estamos. Ya, ahí estamos, ¿cierto? Ya. Entonces, uno de los programas fundamentales que tiene el Ministerio de la Mujer es el programa de la violencia, ¿ya? Y vamos a leer tal cual esta definición porque es muy importante. Dice, ¿qué es la violencia contra la mujer? Es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, ¿ya? Esa es la Convención Belén do Pará, que nosotros también en Chile estamos, suscribimos. Y el modelo de atención de violencia contra la mujer que tiene el Ministerio de la Mujer, a través del CERNAMED, es la prevención, ¿ya? Primero la atención, la protección y la reparación. Todo en función, lo que señalábamos hace un momento, de la autonomía de las mujeres, ¿ya? Promover la autonomía física, política, social, económica, etc. Estos programas están en general, cada dirección regional del CERNAMEC, si ustedes necesitan pueden acercarse o pueden ver las páginas web, van a encontrar esto que yo les voy a contar, ¿ya? Primero, en el área de prevención, lo importante es que pueden participar hombres, mujeres y hombres de 14 a 29 años, talleres, escuelas de agentes comunitarios, líderes en relación a cómo difundir este tema de la prevención de la violencia. En los territorios se trabaja entonces a través de talleres estos temas. Para la prevención, ¿ya? En las 16 regiones del país hay encargados que realizan estas tareas, ¿ya? De prevención, de hacer talleres, conversatorios, etc. Formar líderes. En atención, protección y reparación, ahí ya la cosa se pone más complicada, porque ya estamos hablando de atender casos de violencia, y ahí tenemos los centros de la mujer, que seguramente algunos de ustedes los conocen, y eso ya es para mujeres mayores de 18 años que viven violencia en contexto de pareja o expareja, ¿no? Los centros de la mujer están a lo largo de todo Chile. Cada región tiene sus centros de la violencia donde reciben atención psicosocial, jurídica, se hacen terapias individuales, pero también bastante trabajo de atención psicosocial en grupo, ¿no? Las mujeres comparten su experiencia, etc. Las casas de acogida, que eso es para casos más graves, ahí tenemos mujeres que pueden acceder con sus hijos hasta 14 años,
que están en situación de riesgo vital incluso, y eso lo deriva a los tribunales, ¿ya? Los hombres también cuentan las regiones con centros de atención para hombres, ¿ya? Hombres mayores de 18 años que ejercen violencia pueden llegar de forma espontánea o ser derivados desde los tribunales u otra institución. Ahí también trabajan psicólogos, asistentes sociales, y pueden ellos revisar su propia conducta violenta, y en muchos casos logran reparar y modificar esta conducta. Obviamente hay deserciones, ¿cierto? Pero se logra. Acá siguen las chiquillas saludando. Están los centros de atención y reparación para víctimas, para mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. De esos centros hay poco en Chile. Solamente tenemos en la región de Valparaíso, la región metropolitana y la región del Biobío. Mujeres víctimas de violencia sexual. Ahí todavía es más precaria la atención en esos casos, ¿no? Hay casas de acogidas para mujeres vulneradas por la trata de personas, inmigrantes en situación de explotación, pero algo muy importante es la atención telefónica 24 horas, los 365 días del año. Ese dato es bien importante, porque ya sea ustedes, amigas de ustedes, conocidas de ustedes, tienen que anotar este número, el 1455, porque ahí atienden, mujeres atienden las 24 horas del día para pedir, si ustedes necesitan ayuda, orientación, se las van a dar, ¿ya? Funciona, pueden hacer consultas, pueden contar algún caso, pueden pedir atención urgente y se les va a entregar. Así que es bien importante que ese dato lo tengan. ¿Qué más? Bueno, en violencia, como ven, bastante hay. Y en los casos de femicidio, ya casos más extremos, también se cuenta con acciones de coordinación para la atención de mujeres víctimas de este tipo de violencia, casos extremos, y ahí ya se trabaja, ¿cierto?, con las familias en caso de femicidio, etc. Y ahí, bueno, se interviene de otra forma. Lamentablemente ese dato que está ahí es actualizado al día de hoy, ya del día 17 de octubre, en Chile van 38 femicidios, ¿ya? Lamentablemente ocurrido hasta la fecha, hasta el día de hoy. En los años anteriores la estadística, bueno, fluctúa entre 55, 60 y tantos casos al año. Esa es más o menos la estadística. Ese es, claro, alguien, Arita dice, también en Cernamed hay atención de abogados, exactamente. Hay atención jurídica de abogados, abogadas, así que es bien importante poder tener esas asesorías. Hace poco yo di una charla sobre tipos de violencia, dice Virginia Fernández. Súper bien, porque lo que les decía, o sea, la idea es ir formando agentes comunitarios, líderes en violencia, que puedan a su vez replicar este conocimiento. ¿Cómo y dónde denunciar? Haz la denuncia en Carabineros, PDI y Fiscalía. Acude a los centros de la mujer de todo el país para atención psicológica, social y jurídica. Llama al 1455, que era el número que yo recién les decía, para pedir orientación confidencial gratuita 24/7. Llama a Carabineros 149 o 133 o a la PDI al 134. Yo creo que ahí lo ideal es ocupar este recurso del Ministerio de la Mujer, del Cernamed, ¿cierto?, que es el 1455. A lo mejor ahí también les pueden decir, bueno, qué pasos seguir. ¿Qué más? Ya, ese es en relación a violencia. En relación al programa de 4 a 7,
El programa de 4-7 es un programa que va dirigido a las mujeres trabajadoras que no tienen dónde dejar a sus hijos, ¿ya? Busca empoderar a las mujeres para lograr la autonomía económica. Entonces, atiende obviamente a las mujeres, les da talleres, las habilita laboralmente, potencia sus capacidades laborales, ¿ya? Y a la vez atiende a los hijos de 6 a 13 años que no tienen dónde dejarlos en el horario de 4 a 7 de la tarde, por eso se llama así. Seguramente algunas de ustedes lo conocen, o lo han ocupado, o alguna persona amiga lo ha ocupado. ¿Y cómo se puede postular? Se ejecutan en establecimientos educacionales municipales de distintas comunas del país, y son las propias municipalidades y las direcciones regionales del CERNAMEC las encargadas de informar sobre el proceso de inscripción. Ahí ustedes se pueden acercar directamente al CERNAMEC o bien a la municipalidad, porque se realiza en conjunto entre el CERNAMEC y las municipalidades en los establecimientos educacionales. Tiene que ser para mujeres económicamente activas que estén trabajando, que se estén capacitando o que estén buscando trabajo, ¿ya? Mujeres de 18 a 65 años de edad, pertenecer al quintil 1, 2 y 3, o sea que son los más vulnerables, y tener a cargo obviamente niñas o niños de 6 a 13 años, ¿ya? Vivir en la comuna donde se implementa el programa, y ojalá participar en otros programas del CERNAMEC, pero básicamente son los anteriores, ¿ya? Y ahí entonces tiene estos dos componentes. Primero, el apoyo a las mujeres para consolidar su autonomía económica, herramientas para la autonomía, charlas, talleres, derivaciones, habilitación laboral. Y por otro lado, el cuidado infantil para de 6 a 13 años, ¿cierto? También se le realizan talleres a los niños y niñas, y esto tiene que ver con esa palabra que está subrayada ahí, bien importante, la corresponsabilidad. Nuevamente, ¿cierto? ¿Cuál es la perspectiva de género aquí? El poder compartir el cuidado de los niños, porque finalmente los cuidados de las personas debieran ser responsabilidad del Estado también. Porque si las mujeres no cuidan a los hijos, por ejemplo, ¿ya? O no alimentan a la familia, ¿qué pasa? Entonces, por eso, porque se le ha cargado siempre, históricamente esta tarea a las mujeres. Pero el cuidado debiera ser responsabilidad de todos. Si se valorizara económicamente el trabajo de cuidados, sería una tremenda cantidad de dinero que el Estado se ahorra. O si las mujeres decidieran paralizar un día completo en todo Chile, quedaría la escoba. Las personas no podrían ir a trabajar, los niños no podrían ir a la escuela, no habría... porque finalmente el 80%, el 90% del trabajo doméstico lo realizan las mujeres, ¿ya? Entonces, por eso que es una política pública tender a la corresponsabilidad, al tema del cuidado. El tema del cuidado de las personas con discapacidad, de las personas mayores y de las niñas y niños, era un tema muy significativo que iba en la propuesta de nueva constitución, justamente por esto, porque se necesita que la sociedad asuma las tareas de cuidado, porque si no las mujeres, ¿qué pasa? No pueden desarrollarse, no pueden aspirar a la autonomía porque siempre van a estar priorizando el trabajo doméstico y el cuidado de la familia y ellas postergándose, ¿ya? Entonces ahí, chiquillas, les voy a pedir que vayamos opinando o haciendo consultas si yo necesito responderles alguna consulta, ¿ya? En resumen, el programa de 4-7 busca el fortalecimiento de la autonomía económica, proporcionando a las mujeres responsables de niñas y niños el acceso al servicio de cuidado en apoyo a su participación en el mercado laboral, contribuyendo a las principales desigualdades estructurales. Claro, porque el tema del cuidado es una de las principales desigualdades estructurales, o sea, es algo que a muchas mujeres se les convierte en una barrera para poder trabajar. No pueden o pueden trabajar muy poquitas horas en desmedro de su autonomía económica, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante, dice, permitiendo entender el cuidado no solo desde la corresponsabilidad. Corresponsabilidad tiene que ver con la responsabilidad de todos los integrantes de la familia, sino desde una política de Estado que garantice la participación laboral femenina
en igualdad de condiciones y derechos. O sea, la corresponsabilidad es necesaria, pero además es necesaria que sea una política de Estado. Y aquí les voy a dar la palabra a ustedes, chiquillas. Una pregunta para la reflexión. ¿Por qué el tema de los cuidados debe ser preocupación de los estados? ¿Por qué? ¿Por qué, más o menos ya en relación a lo que hemos hablado, cuál sería la reflexión que ustedes podrían hacer para que salgamos de esta cosa tan individual de que yo me preocupo de mi casa, de mi marido, de mis hijos, o de mi mamá, o de mis hermanos, y, y reducir como esa preocupación de los cuidados a una cosa más colectiva? ¿Por qué? ¿Cuál sería ese avance? ¿Qué nos permitiría? ¿Por qué es tan relevante? Les dejo la palabra a ustedes, chiquillos. Yo quisiera opinar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Tu nombre es? Yasmín, Joana Calderón. ¿Ya? Yo soy educadora de párvulo y profesora diferencial. Y una de las cosas que la sociedad nos ha entregado en su evolución ha sido que la mujer ha logrado entrar al trabajo, de ser parte de la economía de nuestro país y poder entrar al trabajo. Pero eso ha llevado a que en el cuidado de los niños y niñas esté siempre dictaminado por que el Estado nos entregue algunas alternativas, como salas cunas, jardines infantiles, la jornada escolar completa, que son políticas públicas que se han ido incrementando desde el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en donde se trató de aumentar el tema de las salas cunas a nivel nacional, y de ahí en adelante se pudieron las familias, las mujeres sobre todo, incorporar al trabajo. Pero también estamos un poco al debe en torno al cuidado infantil o a la educación inicial, debido a que también hay algunas debilidades. Por ejemplo, lo conversábamos con alguna de las alumnas en el presencial del sábado, que cuando los niños se enferman en las salas cunas, tenemos que igual dejar de trabajar para poderlos atender. Si no tenemos a la abuela, o a la tía, o a la hermana, como parte del apoyo familiar. Entonces hace difícil para las mujeres el cuidado de los niños, porque el hombre casi siempre es la prioridad del trabajo, y cuando la gran mayoría de hoy día las mujeres están separadas, el rol del cuidador siempre cae en la mujer. Entonces es más difícil para la mujer salir a trabajar tranquila si sus hijos no están cuidados. Entonces yo creo que la sociedad y las políticas públicas tienen que estar focalizadas en torno al cuidado de los niños, y no solamente los niños más pequeños, sino, como dice aquí el programa de 4 a 7, que no está implementado en todas las comunas del país, que debería ser un programa constante y en todas las comunas de nuestro país, que esté a la mano de las mujeres, porque finalmente el tener los niños cuidados y seguros nos brinda a nosotros las mujeres la capacidad de poder trabajar y ser independientes económicamente. Eso. Gracias, Joana. Exactamente, o sea, estos dispositivos que hay, ¿cierto? De, como decía Joana, salas cunas, jornada escolar completa, este mismo programa de 4-7, en fin, jardines infantiles, bueno, son todas y otros que podrían quedarse en el futuro, justamente para que sea, y eso significa recursos, ¿cierto? Profesionales, gente que trabaje. ¿Puedo hablar? Hola. Ya, muy interesante. ¿Edilia? No, ¿quién va a opinar? ¿Aló? ¿Aló? ¿Puedo hablar? ¿Sí? ¿Quién habla? Pamela. Pamela, ya.
Bueno, en relación a los programas que usted comentaba, se supone que eso era para aumentar el acceso al trabajo de la mujer, para que el país pudiera alcanzar un mayor desarrollo. Eso es en camino a un país desarrollado, se supone. En estos programas se supone que el bienestar de los niños, lo más importante era asegurar el alimento, para mejorar ese, digamos, esa calidad del alimento desde la sala de cuna, que ya viene por la leche que nos entregan hasta los 2 años, se supone. Después se supone que con los colegios y todo, y bueno, la JUNJ y todo, aseguran un alimento a los niños para que tengan un mejor desarrollo cognitivo, y eso asegura generaciones más inteligentes a futuro. Claro que esa es supuestamente la idea de todos estos programas, pero nos faltan muchas políticas para llegar a lograrlo. Claro, o sea, claro, la Eso. alimentación es muy importante, pero claro, sí, pues por eso esto requiere recursos, requiere destinar efectivamente, generar estas políticas, estos programas. Se avanza, obviamente, se avanza, pero a veces más lento de lo que uno quisiera. Pero esa es la Eso tendencia. se avanza súper lento porque todavía ni siquiera hemos podido mejorar todo el problema de alimentación. Se supone que después viene todo el tema de las actividades programáticas de los niños. O sea, no solo que los niños ABC1 tengan talleres, o sea, que todos los niños tengan acceso a todo tipo de deporte, a todo tipo de talleres, Ok, a una educación completa. sí. De hecho, un tema que vamos a ver más bajito, igual el tema de la educación. Vamos a seguir avanzando, ¿ya? La reforma previsional, otro programa y que ha tenido algunas modificaciones. La primera reforma previsional se hizo en el gobierno, según el gobierno de Bachelet, en el año 2008, no, en el primero, fue justamente pensar en las mujeres que se habían dedicado toda su vida al cuidado y que no habían podido generar ingresos propios. Entonces se hace esta reforma previsional para que las mujeres cuenten con una pensión de vejez. Porque el trabajo doméstico es trabajo. Eso es importante decirlo, el trabajo doméstico es trabajo. Porque si no, nuevamente, si no hubiera mujeres que históricamente han sido las que han hecho este trabajo doméstico de crianza, de cuidado, los varones no hubieran podido seguir a trabajar ni los niños a estudiar. Entonces es un trabajo que no ha sido remunerado ni reconocido socialmente. No se le ha dado el valor social que este tiene. Entonces, ¿qué se hizo? Fue reconocer este trabajo, darle un valor económico y asignarle una pensión a las mujeres que habían dedicado toda su vida a criar hijos y a generar trabajadores para el país, pues, que finalmente es eso, ¿cierto? Así que había una brecha ahí importante que cubrir. ¿Qué brechas de género intentó superar la reforma? Bueno, lo que decíamos, la menor tasa de participación laboral de las mujeres, interrupciones laborales, ¿cierto? Las lagunas previsionales por los embarazos y los hijos, la segregación laboral vertical y horizontal, que tiene que ver con ocupar los puestos más bajos en el empleo. Muchas veces las mujeres ocupan los puestos más bajos, los menores ingresos. Mayor incidencia de trabajo informal o temporal de las mujeres, mayor desempleo, discriminación salarial, ¿cierto? Lo que veíamos en el video hace un rato, las mujeres en Chile se ha ido reduciendo esta brecha, pero sigue habiendo una brecha entre por trabajo similar, menores ingresos para las mujeres, bajos montos de pensiones por lo mismo, porque habían tenido más lagunas, baja densidad de cotización, y como las mujeres viven más, además era más complicado para ellas cubrir estos años de vida. Entonces se hace esta reforma previsional del año 2008, ¿cierto? Este pilar solidario para el 60% de la población de menores ingresos, y se genera una pensión básica solidaria de vejez. ¿Ya? Se cambió, bueno, se hizo una modificación a esta ley de reforma previsional, se hizo una modificación este año. La pensión garantizada universal, que ustedes tienen que haberla escuchado, ¿cierto? Se ha hablado harto de esto últimamente. Esta ley viene a reemplazar la pensión básica solidaria de vejez. ¿Ya?
el Instituto de Previsión Social está a cargo del pago y el monto es de 193.917. Para quienes tengan una pensión base calculada menor o igual a 660.000. Bueno, en Chile casi nadie tiene una pensión de 660.000. Así que debería poder ser para beneficiar a casi todo Chile. El monto de la pensión garantizada universal ascenderá a 193.917, ¿ya? Y para los que ganen más de 660.000 es otro monto, ¿cierto? Es menor. ¿Ya? Eso, esta pensión garantizada universal, entonces, es lo que está vigente hoy día, ¿ya? Tener 65 años o más, no obviamente estar en el 60% más vulnerable, o al menos en el 80% más vulnerable, ser residente ¿cierto?, del territorio chileno, y tener una pensión, bueno, lo que decíamos, si es de 660.000, que es la mayoría la que tienen los chilenos, inferior obviamente a ese monto, le debiera corresponder a gran parte de la población, y independiente de que continúen trabajando, debieran recibir entonces esta pensión, excepto pensionados de Capredena y de PECA, obviamente porque ellos tienen mucho más beneficio, ¿cierto? ¿Qué es lo importante acá? En la reforma previsional, igual, afrontar estas brechas de género y brechas de ingresos de la población. Sabemos que Chile es un país muy desigual, que tiene grandes brechas y grandes problemas con las pensiones. Sin ir más lejos, por ejemplo, acá unos datos que me parecen importantes que señalárselos. Esto es de la Fundación Sol, dice: a diciembre de 2020, el 50% de los 900, o casi 1 millón de jubilados, la mitad de los jubilados que recibieron una pensión de vejez, obtuvieron menos de 215.000 pesos. O sea, la mitad de los jubilados recibieron una pensión menor a 215.000 pesos, imagínense. 154 si no hubiera sido por el aporte provisional solidario del Estado, ¿cierto? Incluso en el tramo de aquellas personas que cotizaron entre 30 y 35 años, el 50% recibió una pensión autofinanciada menor a 300.000 pesos. O sea, inferior a un salario mínimo. Aquí, bueno, sabemos que el tema previsional es un gran déficit que tenemos en el país. Esta grave crisis previsional se acentúa en el caso de las mujeres, ya que el 50% de las casi 500.000 jubiladas por vejez recibe una pensión menor a 160.000, que sería 141 si no fuera por el aporte previsional solidario. Entonces nos fijamos que, bueno, este es un tema de larga data y que también no sabemos cómo va a evolucionar, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a otro tema, sala cuna universal, que algo se habló de eso hace un rato. Más comentarios, estoy atenta al chat por si alguien quiere hacer algún comentario. Profesora, ¿Sí? la pensión menor, hola, buenas tardes, esta pensión menor que reciben las mujeres, según lo que usted nos indica, ¿es porque las mujeres tenemos menos dinero en nuestras AFPs? ¿O es solo en comparación de un hombre y una mujer de misma edad tienen mismo dinero y ella recibe menos? No, tienen menos. Es una brecha que la veíamos al principio. ¿Por qué? Porque tienen menor tasa de participación laboral. Porque los hijos, porque hay otras barreras. En general hay muchas interrupciones, muchas lagunas previsionales, ¿cierto? O porque se han dedicado históricamente al cuidado de los hijos y hay una tasa de participación laboral inferior de las mujeres. De hecho, esta tasa de participación se redujo con la pandemia. Si era de un 60,
estaba un 55, se redujo a un 40 o a un 45. Entonces, la participación laboral de las mujeres históricamente ha sido inferior. Y menos años de cotización. Y en los empleos más precarios muchas veces, más informales y temporales. Y además la discriminación salarial, que decíamos de que por trabajo similar las mujeres ganan aproximadamente un 20% menos. Entonces eso deriva en bajos montos de pensiones, baja densidad de cotización y más años de vida. ¿Ya? Esos son en términos generales las brechas que afectan a las mujeres. Y por eso esto que se da aquí, que es cierto que es un estudio muy del año 2021 de la Fundación Sol, ¿no? Que me pareció relevante que revisaran. Eso, Flor. Gracias, profesora. ¿Qué más? A ver. Tenemos acá, decíamos, aquí, sala cuna. Es importante esto. Dice, no perder de vista que la sala cuna universal es un derecho de la niñez. Si su padre o madre no trabajan, los niños y niñas no debieran perder su derecho a la educación inicial. O sea, más allá de que las madres y padres trabajen o no, debieran los niños tener acceso a la educación inicial desde la sala cuna. Que en Chile no, el porcentaje no es muy alto si uno lo compara con otros países de América Latina. Hay mayor resistencia de las madres y padres a veces a enviar a los niños a la sala cuna. También tiene que ver con un tema cultural, ¿no? De que hablábamos a propósito de estos cambios culturales, de perspectiva de género, de ir avanzando en la equidad. Muchas veces se tiende a reproducir el rol de género y cuesta sacárselo, ¿no? Nos cuesta, no nos damos cuenta nosotras mismas y nos vamos pisando la cola y vamos reproduciendo los roles de género. Entonces, ahí puede ser un motivo, ¿no? Entonces, esta ley de sala cuna universal tiene varias críticas, es bien importante decirlo. Inicialmente, ¿cuáles son los objetivos del proyecto de ley? Fomentar la participación laboral femenina, promover el principio de corresponsabilidad que venimos hablando, ¿cierto? Que la corresponsabilidad es al interior de la familia, de los roles. Superar la discriminación de las 20 trabajadoras por empresa, porque se supone que si tenemos menos de 20 trabajadoras, el empleador no tiene la obligación de financiarse la cuna. Garantizar que todo hijo de madre trabajadora hasta 2 años tenga sala cuna. Incorporar elementos de solidaridad en el mundo del trabajo. O sea, esas eran inicialmente las... esta ley es un proyecto de ley, todavía no es ley, porque ha costado mucho ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque tiene varias críticas este proyecto de ley. ¿Ya? ¿Cuáles son las críticas? La Asociación de Funcionarios de la JUNJI, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y otros actores sociales han señalado que la propuesta no tiene enfoque educativo, que más bien está centrado en que las mujeres son las que tienen que incorporarse al trabajo. El énfasis está ahí, más que en el enfoque educativo que deben tener esta propuesta, y que finalmente se convertiría en una mera guardería para niños. No es realmente educación inicial, dice, sino que sería más bien como dejar niños al cuidado, pero sin un enfoque educativo que permita que realmente los niños desarrollen sus potencialidades, que sea un lugar de crecimiento, de aprendizaje para los niños, de estimulación, sino que más bien sería algo que permitiría que mientras tanto las madres trabajen, pero no con un enfoque educativo. Esa es una de las críticas que se hace. Y la otra crítica, bien importante, es que sería un sistema subvencionado, que es lo que ha existido fundamentalmente en Chile en los últimos 30 años, y que
eso al subvencionar a un privado, el privado va a tener ganancias y bueno, que lo que intenta el privado es gastar lo menos posible. Entonces podría haber una distorsión ahí respecto a la calidad de la educación que se le estaría entregando a los niños. Y este registro de cuidadoras, contar con cuidadoras sería una forma de precarizar o de dar un trabajo precario a las mujeres, poco profesionalizado, por lo tanto con pocos ingresos y con pocas perspectivas. Entonces, y por otro lado el rol del cuidado se sigue centrando en las mujeres trabajadoras, madres, ¿cierto? Entonces como que seguir enfatizando el rol tradicional. Pero fundamentalmente entonces las críticas apuntan a que no es se convertiría en una mera guardería, no tendría como un enfoque educativo de estimulación temprana, sino más bien de cuidar, guardar niños, ¿ya? Y que estaría beneficiando más que nada a los privados, porque no permitiría que, o sea, en el fondo permitiría que los privados ahí mercantilizaran esta etapa de la educación inicial de los niños, que debiera ser el Estado directamente el que debiera hacerse cargo de esta educación inicial. Entonces, ha costado mucho ponerse de acuerdo, aún no hay ley de salud universal, porque los actores involucrados no están, no sé, sería a lo mejor importante conocer la opinión de Joana Calderón, que es educadora de párvulo, que delante nos dio su opinión también. ¿Qué se dice del tema? Hola, sí, en general se concuerda desde la educación, desde de las profesionales de la educación inicial, justamente lo mismo, es que se habla de una guardería sin objetivo educativo y que se mercantilizaría finalmente en lo privado. Eso se ve desde la educación, desde las educadoras de párvulo y otras profesionales en el área educacional, se visualiza que pasaría a ser un negocio, finalmente, el cuidado de los niños y niñas. Y finalmente hacer crecer la parte más privada de los jardines y no la educación pública, y el cuidado de los niños pasaría a ser netamente, como decía anteriormente, un negocio, y eso es lo que las educadoras de párvulo no lo vemos con buenos ojos, porque finalmente existe en el país salas cunas que son Junji, Claro. que son Integra, y que son los jardines BTF, que son los jardines que también hay un conflicto ahí, por eso que también hay una situación bastante compleja en la educación inicial que tiene que ver con que estos tres organismos no se han unificado. Hay una superintendencia de la educación parvularia, pero no hay una unificación de la educación inicial. Ese es el tema que siempre nosotros como educadores de párvulo lo hemos visto como una gran necesidad de unificar y que todas estas instituciones, Integra, Junji, BTF, sean parte del Ministerio de Educación. Y que finalmente el Estado es el que garantice el cuidado de los niños, pero bajo un enfoque educativo. Porque sabemos que los niños entre los 6 meses de vida y entre los 0 años de vida hasta los 6 años, su cerebro no va a aprender más que en el resto de su vida. Es decir, los niños pequeños pueden aprender idiomas, 3, 4 idiomas. Cuando nosotros somos adultos es más difícil porque nuestras conexiones neuronales siempre antes de los 6 años son muchas. Es como una esponja este niño que le puede enseñar muchas cosas. Perder estos años o estos meses de vida sin una educación es complejo y terminarían finalmente como los niños sin una estimulación temprana, que eso es lo que se busca a través de una educación formal. Entonces, lo que buscamos nosotros como educadora es que la sala cuna universal sea posible, pero de la mano del Ministerio de Educación, no del ente privado, porque conocemos que muchas salas cunas privadas llenan las salas cunas, pero la atención no está, no hablo de la mayoría, pero sí hablo que en general
porque hay salas cunas que son muy buenas, que son privadas, pero en general se habla de que se va a llenar las salas cunas y el cuidado no va a ser el mejor y vamos a tener los riesgos que siempre se han pasado o que han sucedido en algunas cosas, digamos, que hemos sabido del mal cuidado, del mal uso y el abuso finalmente en las salas cunas privadas. Personalmente creo que debería existir una sala cuna universal, pero bajo el alero del Ministerio de Educación. Muchas gracias, Joana, muy interesante tu aporte. Chiquillas, las demás, es importante a lo mejor conocer alguna experiencia, algo que... Y Flor, Flor, Virginia tiene la manito. ya. Yo, bueno, personalmente, pucha, yo a mi hijo pequeño tiene 3 años, actualmente él no asiste al jardín infantil, no porque yo no quiera, sino porque me fue imposible encontrarle un jardín donde hubiera un cupo para él. Y la verdad es que él necesita muchísima estimulación más que otros pequeños, porque está con sospechas de TEA. Entonces, bueno, ya ahora este año lo pude inscribir, bueno, no sé si irá a quedar o no, eso depende de la Junji. Y lamentablemente yo tampoco pude trabajar porque yo no tengo con quién dejar a mi pequeño. O sea, yo lo que he estado haciendo este año, trato de capacitarme en otras cosas. Actualmente me falta poco para terminar un curso de inspector de patio y asistente de aula. He estado asistiendo a otras cosas para que se participa con los niños, que se llama una Fundación Mujeres y Niños Power, donde he podido también capacitarme y estimular a mi hijo, porque también tiene como estimulación para los niños. Pero claro, es imposible, a veces súper imposible que los niños queden en los jardines. Y como decía Joana, los jardines infantiles particulares son muy caros, muchísimo. Una mensualidad arriba de 150.000 pesos, cosa que uno, ¿de dónde tiene para pagar ese tipo de mensualidad? Entonces, ojalá el Ministerio de Educación se haga cargo más ellos que la propia Junji de hacer más jardines infantiles, capacitar más gente para jardines infantiles, para que niños como el mío no queden fuera del sistema, porque en realidad ellos necesitan mucha estimulación, muchísima estimulación, y uno necesita salir al mundo laboral también, pues no quedarse en la casa encerrada en unas 4 paredes dependiendo de una pensión. Entonces, no es la idea. Finalmente es eso, sí es las barreras, ¿cierto? De las que hablábamos la vez anterior, las brechas, barreras e inequidades de género, porque cuesta tanto salir de este círculo. Obviamente se avanza, pero en el caso que comenta Virginia, ¿cierto? Ella es la que tiene que hacerse cargo de los hijos. Entonces se convierte en una barrera para poder ingresar al mundo laboral, para poder generar su propio ingreso y ir acumulando para su vejez. Entonces, para su autonomía. Yo prácticamente no tengo nada para mi vejez. Prácticamente mi AFP está vacía. Claro. Porque claro, yo de mi matrimonio soy viuda y bueno, de mi primer matrimonio soy viuda y lamentablemente por enviudar muy joven no queda una pensión para siempre, queda una pensión un tiempo. Y ¿quién me ve a mis hijos? ¿Quién me los ve? No tengo quien... Claro, ese es el problema. Falta ahí entonces que el Estado, lo que hablábamos hace un rato, el tema del cuidado debe ser una responsabilidad de todos, porque las personas que, ¿cierto? Los hijos, los trabajadores, finalmente no tendrían por qué depender de que las mujeres cuiden, ¿cierto? Sino que debiera ser una responsabilidad social compartida, porque estamos entregándole trabajadores al país. Entonces, son niños que en el futuro van a aportar al país en tanto trabajadores, ¿cierto? O en tanto
qué sé yo, personas que puedan ser creativas, que puedan aportar al país, etc. Entonces, a su vez, las mujeres que están postergándose, también no sabemos, estamos perdiendo talento, estamos perdiendo personas que nos pueden aportar. Por aquí alguien dice en el chat, voy a leer una opinión, dice, alguien dice ahora tienen prioridad los extranjeros, después Arita dice, mi nieta está muy lejos de casa porque los que están cerca no tienen cupo, porque las prioridades son para los extranjeros, sigo esperando la oportunidad para mi nieta, de algún infantil, de algún jardín infantil cerca de la casa, etcétera. Claro, y siempre los establecimientos se van a hacer poco. De hecho, hay un déficit de profesores a todo esto, que ya escuchaba por ahí en una noticia, que faltan profesores en el país, porque tampoco ha sido muy valorada socialmente la labor del profesor. Pero bueno, vamos avanzando porque nos va volando el tiempo. Derecho a la libre lactancia. Ese es otro tema del programa de las políticas dirigidas a las mujeres. La lactancia, ¿cuál es el tema acá? Hace poco se dictó esta ley, el año 2019, la 21115, que garantiza que las mujeres pueden dar de mamar a su bebé en cualquier espacio público o privado. Pero ¿cuál es el tema ahí? ¿O cuál es la barrera con la que se encuentran? Es social. Acá tenemos el constante tabú de dar pecho en público. Este es un extracto de una entrevista a una psicóloga que dice, que ve estos temas en relación a los tabús, a los problemas que han tenido muchas mujeres en dar de mamar en público. Dice, hasta el día de hoy, muchas veces el ejercicio de la lactancia se ha problematizado y limitado debido a que no es aceptado que el busto de una mujer alimente a su recién nacido en algún lugar público. Aún es socialmente mal visto sacar el pecho en cualquier lugar. La principal razón se debe a la hipersexualización del cuerpo femenino, el cual históricamente se ha visto como un objeto de consumo y su exhibición solo es aceptada cuando está dentro de los cánones de belleza que existen. Se nos bombardea desde muy tempranamente en la publicidad y medios de comunicación con una imagen hipersexualizada de nuestro cuerpo. El pecho es territorio público, al servicio de otro o en el mejor de los casos solamente al servicio de nuestro placer sexual, como mujeres. Pero poco se nos enseña que también es para amamantar, sostiene la psicóloga. Lo que pasa es que acá hay el 2018 incluso se hizo una campaña, que es esta fotografía, que decía, las mujeres pueden mostrar en un cabaret sus pechos, pero no pueden mostrar en la vía pública para darle de mamar a su hijo. Entonces invitaba a las mujeres a pasar al cabaret para que estuvieran tranquilas a dar de mamar, ¿ya? A dar pecho, lactancia a sus hijos. Obviamente fue una campaña para presionar para que las mujeres pudieran entonces dar lactancia, a sus hijos, y no tuvieran este problema que muchas veces eran mal vistas o discriminadas por el tema de la lactancia en público. ¿Qué objetivos tiene la ley? Reconocer el valor fundamental de la maternidad y del derecho a la lactancia materna como un derecho de la niñez. Es un derecho de niñas y niños. Consagrar el derecho de la niñez al acceso a la leche humana y el derecho de las madres a amamantar libremente a sus hijos e hijas. Garantizar el libre ejercicio de la lactancia materna y del amamantamiento libre y sancionar cualquier discriminación arbitraria que cause privación, perturbación o amenaza a estos derechos. Claro, porque muchas veces también esto se prestaba para que leía un testimonio, ¿cierto?, de una chica que iba dando leche en la micro, entonces el hombre la empieza a mirar libidinosamente, a seguirla, finalmente la chica se tuvo que bajar de la micro, en fin, ese tipo de cosas que tiene que ver con que no lo estamos viendo como un derecho de niñas y niños, como dice, es un derecho de la niñez, de tener acceso a la lactancia.
Claro, pero ahí aparecen todos los tabús y todos los sesgos que los adultos observan en relación a este acto de dar lactancia, ¿cierto?, a los bebés. ¿Qué significa el derecho al amamantamiento libre? Toda madre tiene el derecho a amamantar a sus hijos libremente en toda clase de lugares o recintos en que se encuentre, o por el que transite legítimamente conforme sea el interés superior del lactante. No se podrán imponer condiciones o requisitos que exijan ocultar el amamantamiento o restringirlo, ¿cierto? No pueden haber condiciones, no pueden haber trabas ni barreras. En ningún caso los recintos podrán imponer cobros a las mujeres que deseen ejercer libremente el derecho a amamantar. Ahí. Entonces, el tema de género vuelve a estar presente, ya el tema de género ahora desde el punto de vista del cuerpo, ¿cierto? ¿Qué significan los pechos para la sociedad, ¿cierto? ¿Cuáles son los sesgos? ¿Y por qué es permitido en ciertas condiciones sí, pero en otras no? Entonces, este es un tema que tiene mucha relevancia. Se promueve la lactancia como un derecho de la niñez, ¿ya? Independiente de entonces de la prejuicios que pueda tener la sociedad. El que prima ahí, como decía, es el derecho del lactante, ¿no? Eso es una ley nueva, relativamente nueva, ¿cierto? Bastante nueva, del 2019. La ley de entre el trabajo y la casa, que tienen sus ventajas, pero también Parece que estamos con un problema con la relatora. ¿Alguien Joana? Sí, está detenida. Sí, para que le avisemos A porque- Yasmín. sí, a Yasmín. Creo que, Ahí creo que se fue. dejó de... Sí, se salió. Sí, tiene que estar con algún problema con la conexión. Así que les pedimos un poquitito de paciencia, problemas técnicos que pasan. Sí, Flor, no hay problema. Que esté muy bien. Que Flor se retira, porque está con su hija enferma. Ok. Bueno, es un tema súper importante lo que está hablando la relatora, justamente. El tema de las salas cunas, el cuidado de los niños. Es un tema que nos deja a todas las mujeres al debe, como se dice alguna. Lo que pasa es que la política, yo les voy a contar un poquito qué pasa con los jardines, porque había muchas que opinaban que no tenían cupos, como la Silvita que decía que su nieta estaba muy lejos, y otra niña que no tenían cupo, y eso pasa porque las órdenes de los directivos de las instituciones, como Junge, Integra, BTF, es que claramente se les dé los cupos a los niños trabajadores y a los niños inmigrantes, dejando afuera a muchos chilenos o a muchas madres chilenas que trabajan y tienen necesidades también. O que claro, o que uno dejando a los niños en el jardín puede salir a buscar trabajo segura, pues sí. Yo cuando, claro, yo cuando fui a postular no estaba trabajando porque ¿con quién iba a dejar mi hijo? Primero quería asegurarle jardín antes de salir a trabajar. Justamente, Ahí eso volvió pasa. Yasmín, pero ¿Volvió? todavía está con el micrófono cerrado y la cámara cerrada. No sé si está todavía conectando. sí, Ahí está Yasmín. Ya, se me había ido la señal. Bueno, a propósito de teletrabajo. Sí, suele pasar la Oye, señal. sí, ¿puedo compartir pantalla? Sí, sí. Hay que hacer la cojos. Dice inhabilitar, a ver, como que no puedo. ¿Ahora? Ahora debería.
poder. Está Ahora como- debería poder. Sí, ahí sí, sí. ahora está de Ya. coanfitriona. Ya. Ahí Ya. Bueno, a propósito de teletrabajo, ¿cierto? Ya, ¿qué dice esta ley? El trabajo a distancia es trabajo a distancia. El teletrabajo es trabajo a distancia, aquel en que el trabajador presta sus servicios totales parcialmente desde su domicilio u otro lugar, distinto a donde ocurre, ¿cierto?, el trabajo habitualmente, la industria, la fábrica, la empresa, el establecimiento que sea, ¿cierto? Y mediante utilización de medios tecnológicos, que, como decíamos, surge en el contexto de la pandemia. En junio-agosto del 2020, los hombres aumentan a un 15,7% el porcentaje de asalariados trabajando en casa, lo que para las mujeres fue de un 27%, ¿ya?, de gente trabajando desde su casa. En enero del 21 bajan estas cifras y los hombres llegan a un 7%, un 7,3%, y las mujeres a un 14,9%. Pero en su momento más alto, las mujeres, bastante elevado el porcentaje de mujeres que estaban trabajando desde su casa, un 27,1%, y un 15,7% de hombres. Ahora, esto tiene, perdón, aquí dice una observación: los equipos, las herramientas y los materiales para el trabajo a distancia, incluidos los elementos de protección personal, deberán ser proporcionados por el empleador al trabajador. Ahora, eso no siempre ocurría, ¿cierto? Veíamos cómo los profesores se las arreglaban para hacer sus clases con sus computadores, con su implementos, y con, imagínense, trabajando con los niños ahí, todos los problemas que hubo de conexión también. Y para los profesores trabajar con 40 niños, evaluar, intentar que aprendieran, fue bastante difícil. Entonces, por otro lado, se complicó toda esta situación en cómo conciliabas el trabajo y la vida personal en un mismo espacio. Muchas veces se mezclan estos lugares, ¿cierto? Estas tareas, era una sobrecarga mayor incluso para muchas mujeres, trabajar, hacer las cosas a la casa, estar constantemente conectada al trabajo y no tener esta separación física de trabajo y vida personal. Entonces, claro, esta frontera se borra, como se borra la frontera física y temporal entre trabajo y familia. No necesariamente asegura mejores condiciones de trabajo o mejores posibilidades. Para algunas personas puede que sea más óptimo, claro, pero el teletrabajo no se imparte para ciertas comunas y depende del empleo también, del tipo de empleo. No todos los empleos pueden ser a través del teletrabajo. Eso dependía más bien del empleador. Pero tiene sus ventajas, pero tiene sus desventajas también. Y porque de nuevo redunda principalmente como en la sobrecarga laboral para las mujeres, principalmente. Ya, esta fue la primera ley que hubo, en marzo del 2020. Y en noviembre de 2021, ¿ya? Perdón, yo vivo en Curacaví, dice Virginia, y por vivir acá no calificaba para el teletrabajo. Ya. Claro, seguramente depende de los empleadores, ¿no? O de si había cuarentena o no había cuarentena en ese momento. No, si fue hace poquito yo postulé y no, porque me dijeron que para acá no iban a mandar equipos ni nada de eso, entonces no me servía, porque no estaba dentro del radio de Santiago. Ah, ya. Porque mira, para noviembre de 2021 hubo una modificación a la ley que establece modalidad de trabajo a distancia para el cuidado de niños y personas con discapacidad. Si la autoridad declara estado de excepción constitucional, de catástrofe u otro, ¿ya?, el empleador deberá, que todavía seguimos en pandemia, ¿cierto? De hecho, el estado de pandemia es hasta diciembre de este año.
Hasta diciembre de este año estamos con alerta sanitaria por pandemia. Ahí se acaba, a no ser que se vuelva, pero la ley hasta ahora vigente es hasta diciembre de este año, que podría entonces establecerse la modalidad de teletrabajo para el cuidado de niños y personas con discapacidad, ¿cierto? Porque estamos en estado de pandemia, de catástrofe o estado de excepción. El empleador deberá ofrecer al trabajador que tenga el cuidado personal de al menos un niño en etapa preescolar o menor de 12 años, que se vea afectado por dicha circunstancia en la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Y también se aplica la misma regla para aquellos trabajadores que tengan a su cargo cuidado de personas con discapacidad. Hasta diciembre de este año podríamos entonces tener teletrabajo para si tenemos un hijo preescolar o menor de 12 años o una persona con discapacidad a nuestro cuidado. Y ahora lo que se está haciendo o intentando proponer es como un sistema de teletrabajo que se mantenga en el tiempo. La propuesta legislativa señala que el trabajador o trabajadora que tenga a su cargo niños con neurodivergencia o con alguna discapacidad tendrá siempre el derecho a realizar funciones en modalidad de trabajo a distancia. Eso es lo que se está proponiendo ahora. Que aquella persona que tenga a su cargo un niño con alguna discapacidad o con algún TEA o alguna de ese tipo de condición, pueda tener siempre el derecho a teletrabajo. Pero eso recién está en etapa de propuesta. Ahora, es importante señalar que el teletrabajo, como decíamos, no todas las tareas se pueden hacer por teletrabajo, pero en aquellos ámbitos en que sí se puede hacer, de alguna forma, probablemente quede instalada en algún porcentaje de la población, ¿cierto? En algunos tipos de trabajo, en algunos tipos de empleo, porque ya se probó y bueno, quizá la sociedad vaya para ese lado, ¿no? A reducir la presencialidad y ocupar la tecnología también para este tipo de circunstancias y a lo mejor se va a establecer una modalidad permanente, no lo sabemos. ¿No? ¿Qué va a ocurrir ahí? La OIT dice que en diversos estudios ha señalado que el teletrabajo es una nueva forma de organización del trabajo. Se fijan que a lo mejor llegó para quedarse y que presenta aspectos positivos como el bienestar del trabajador y un mayor equilibrio entre trabajo y obligaciones familiares. Pero también es posible que deteriore las condiciones de trabajo al provocar, por ejemplo, el aislamiento del teletrabajador. Elimina su posibilidad de hacer carrera, imponerle contratos con condiciones menos favorables, obliga a pasar de la situación de asalariado a la de trabajador por cuenta propia o independiente, sin protección social y fuera de la legislación laboral. Bueno, son riesgos, posibles circunstancias que pudieran darse. Ahora, un factor negativo que hubo en contexto de pandemia también fue el aumento de la violencia intrafamiliar. También eso fue una desventaja en el contexto del teletrabajo y bueno, de estar encerrado. ¿Cierto? Y se repite un poco lo que decíamos, los problemas. ¿Cierto? Y ahí, claro, está lo que les digo, el tema de la violencia. Cómo hacer ahí también para enfrentar ese tipo de problemas también que se dan con el teletrabajo, con la permanencia de las mujeres en el hogar. ¿Qué otras consultas, preguntas, opiniones de todo lo que hemos visto? Y la pregunta sería, porque lo que estábamos viendo hoy día eran programas con enfoque de género, programas para la mujer. ¿Cómo evalúan ustedes estos programas, que se fijan son bastante dinámicos porque las leyes van cambiando? Y también van dando respuesta a la problemática. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo evalúan estos programas que rápidamente pudimos revisar? Que son unos pocos. Hay más, pero
me gustaría escuchar como la evaluación que hacen ustedes de estos programas, de estas propuestas que yo les he presentado hoy día. Políticas. Profe, yo quiero hablar. Hola, Dígame. soy Claudia. Claudia. Bueno, la verdad que para toda la necesidad hoy día de las mujeres que estamos empoderándonos y saliendo a trabajar, todos estos programas en realidad quedan cortos para la realidad que vivimos hoy día. Entonces, sí, o sea, se escucha muy bueno, se escucha muy favorable, pero no cumple en el fondo el objetivo real. Claro, en alguna, o sea, en algún grupo de mujeres sí es probable que les sirva, pero no está accesible a todas las mujeres, a una realidad y a una necesidad que hoy día tenemos. Que en el fondo cada día la mujer se está empoderando y está saliendo más al mundo laboral, tanto que la sociedad lo exige. Bueno, las parejas de hoy día, todas las mujeres trabajan, han habido muchas evoluciones con respecto a eso, pero como Estado, no como gobierno, no como Estado, por supuesto, al debe, siempre al debe. Y es una pena porque los políticos, los legisladores no bajan a la tierra, no bajan a la realidad. Entonces, es una lástima. Ojalá hayan cambios, como usted dice, toda esta sociedad es dinámica, vamos evolucionando, vamos cambiando, pero también las personas que nos dirigen, el Estado, es que también tiene que ir acorde al dinamismo que estamos como sociedad. Sí, sí, tiene mucha razón. Generalmente las políticas, los programas se quedan cortos. La sociedad avanza mucho más rápido y las demandas son muchas. ¿Qué otra opinión, chiquillas? ¿Alguna otra opinión, otra pregunta, consulta, vivencia? Si no lo dejaríamos, estaríamos terminando, parece, prácticamente. Estamos a unos minutos para terminar. Ya. ¿Podrías dejar de compartir pantalla para poder sacar la foto final? Ya. Y poder registrar la asistencia. Ya. Y dejar los micrófonos abiertos todavía por si queda alguna Sí, de todas maneras. comentario final. Quedan 4 minutitos. ¿Cómo dejo de compartir pantalla? A ver. Al ladito de compartir, sí, dice deja de compartir. Matías. Deje de compartir, ¿o no? No, todavía no. Ha dejado de compartir. Macarena tiene la mano levantada, Macarena. Macarena, opinión de Macarena. Sí, es que me costó porque, no sé, se actualizó para ese Zoom y me salían diferentes los botoncitos. Pero lo que quería compartir es que en realidad el tema del teletrabajo es un arma de doble filo, porque en sí se supone que facilita la vida en cuanto a los traslados, uno está acá en la casa, pero en sí también todo lo que conlleva una casa, con, por ejemplo, las mascotas que ladran, que pasa la basura, y al final todo eso es un estrés adicional que uno trata de
que son cosas como tan normales en una casa, Sí, po, pero sí. asimilándolo con el trabajo es complejo y al final va generando un estrés adicional que hace que uno se desconcentre, que hace que aparte uno nunca sale de la casa. Su mente está constantemente en temas hogareños y adicionando un tema laboral. Y por parte del empleador ve como que uno está prácticamente acá de vacaciones y le adiciona más trabajo porque al perder el control visual del trabajador, piensa que en definitiva están tomando vacaciones en sus casas, entonces Claro, las reuniones claro. constantes, trabajo adicional, esos como llamados de improviso como para pillarlo, entre comillas. Entonces es como un estrés súper grande estar en teletrabajo, no es algo como tan simple. Así es, sí, sí. Tiene su lado, ahí, como dices tú, su arma de doble filo. Sí. Yo también quería decir de que el tema de la violencia también estamos como al debe, porque finalmente las instituciones todavía victimizan mucho a las mujeres. Tengo amigas que han sido violentadas por sus parejas y la situación pasa de que las personas le dicen que tienen que pegarte o casi dejarte moretear para que te vaya a sacarlo de la casa. Entonces, las leyes, a pesar de que están sumamente explícitas, que la violencia psicológica o la violencia física es un maltrato y que debe ser castigado, las mujeres lamentablemente vuelven a ser víctimas del sistema. Entonces yo creo que estos proyectos, estas políticas públicas están al debe todavía con las mujeres y bueno, yo creo que estos proyectos que hoy día estamos teniendo en la capacitación, que al menos el gobierno está invirtiendo un poco en educar en torno a todas estas temáticas, nos están ayudando a las mujeres a tomar más fuerza, digamos, yo creo. Pero falta todavía. Esa era mi opinión. Sí, sí. Tenemos que de ahí tomar conciencia todos y claro, el Estado tiene la obligación también de capacitar a sus funcionarios, porque si no, ahí hay un límite. ¿Cómo estamos para la foto? Ya estamos listos con la foto. Ah, estamos listos con la foto. Estábamos listos con la foto. Sí, varias ya se aprovecharon. Sí. Ah, aparecieron más camaritas ahora, sí parece. A ver. Sí, ahora aparecieron más. Ya, Ya, vamos a sacar la última. La sacamos de nuevo. Aprovecho mientras tanto también de ir comentando aquí. De inmediato yo voy a dejar puesta también la evaluación de la actividad, la que siempre colocamos, digamos, al final de cada módulo, de cada curso, para que no se nos junte con las de mañana, porque como es la misma relatora, para evitar confusiones. Ya. Para que no se nos mezclen los dos módulos. Erradicación del trabajo infantil mañana. Exactamente. Y bueno, desde ya también dejar invitadas a todas para la sesión de mañana, que seguimos con Yasmín, pero en una temática distinta. Ya. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Nos vemos Gracias, mañana. chiquillas. Chao, Muchas chao. gracias. Ya Chao, mañana. chao. Gracias, nos vemos. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao, que estén bien. Gracias por todo. A ver la mano. Como la pastilla.